Hola médicos, bienvenidos de nuevo a otro video de Red Médica Blog. Soy el doctor Darío Treviño y en esta ocasión vamos a revisar el tema de derrame pericárdico y pues obviamente taponamiento cardíaco. Este tema pues su relevancia radica en que te lo van a preguntar, en que taponamiento cardíaco, más que derrame pericárdico, el taponamiento cardíaco es algo que les encanta estar preguntando porque pues es una urgencia. Son algunas de las literaturas que vamos a utilizar, son muy similares a las que vimos en pericarditis, que al final de cuentas son las mismas dos guías con las cuales nos vamos a estar basando. Sin embargo, los temas los hemos dividido para que sea más fácil comprenderlos. En tu presentación de PDF, en estas nuevas que van a estar saliendo con el nuevo curso, vas a encontrar que si tú le picas acá o acá, vas a poder ingresar a la guía, te va a mandar por un hipervínculo. Y bueno, ya, mucho show. Enfermedades pericárdicas, ¿qué sabemos? Pues que el pericardio va a ser un saco donde va a estar contenido alrededor de 10 a 50 mililitros de líquido pericárdico. Este va a ser resultado, o este de donde sale, pues que es un ultrafiltrado del plasma y podemos encontrar cuando tengamos derrames pericárdicos, igual que en el derrame pleural, dos condiciones, que tengamos un exudado y que tengamos un trasudado. El exudado puede ser por neumonía, de infecciones, infecciones de pericardio, infecciones mediastinales, todo eso puede producirte un exudado. Y un trasudado te lo va a producir aquello que cause obstrucción de la salida de este líquido. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca puede ser uno de esos casos. También podemos clasificar el derrame pericárdico de acuerdo a su comienzo. ¿Fue agudo, fue subagudo o fue crónico arriba de 3 meses? En el tamaño. Esto es importante a la hora de hablar. ¿Por qué? Porque ecocardiográficamente podemos delimitar cuál es el tamaño en su máxima separación de hojas. ¿Esto en qué se traduce? Que el paciente puede tener compromiso hemodinámico cuando estamos ante derrames pericárdicos grandes o medianos y grandes. Leve va a ser menor de 10, moderado de 10 a 20 y grande más de 20 milímetros o 2 centímetros de hojas de separación. La distribución también es importante, si es circunferencial, o sea, está en todos lados ese derrame, o es loculado. Los loculados nos pueden hablar de que es un derrame crónico, es un derrame infeccioso, que es aceptado, yo qué sé. La composición también es importante, si estamos ante un trasudado o estamos ante un exudado en este paciente. ¿Qué más tenemos que saber? Pues que este derrame pericárdico, pues la etiología es muy similar a lo que estuvimos revisando en el contexto de pericarditis. Pueden ser idiopáticos hasta en el 50%, causas malignas, infecciones y demás cosas, ¿no? Esto no cambia muchísimo de una cosa sobre otra basándonos en la pericarditis. Lo que sí es importante es que la forma de presentación nos va a afectar nuestra hemodinámica. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos una rápida un rápido desarrollo de líquido pericárdico de derrame pleural, el cuerpo o el corazón tiene menos capacidad de adaptación. Entonces, aunque el volumen no sea tan alto, la presión va a aumentar porque no tiene esa capacidad de adaptación el corazón. ¿Y qué es lo que va a ocasionar? Pues un taponamiento cardíaco. Sin embargo, si nos vamos acá, en esta otra, cuando es un derrame pericárdico, que es una acumulación lenta, por ejemplo, enfermos renales crónicos que están mal dializados, pacientes con hipotiroidismo mal sustituido, yo que sé, cualquiera de esas condiciones, o que tengan una pericarditis constrictiva o una pericarditis constrictiva con exudado que permita la liberación de exudado, es algo muy lento y la hemodinámica cardíaca no va a cambiar muchísimo. Entonces, tiene que ser un mayor volumen para que exista un aumento de la presión que condicione el desarrollo de un taponamiento cardíaco. Usualmente ustedes en el ENARM les van a preguntar derrames rápidos. ¿Por qué? Porque eso es lo que se van a enfrentar en un área de urgencias. Ya lo demás nos enfrentamos pues en cardio y todo eso, pero ustedes como tal se van a enfrentar o se han enfrentado a taponamientos cardíacos por inicios súbitos. Pueden ser por armas de fuego, pueden ser porque existe alguna iatrogenia, yo qué sé, cualquier cosa que se les ocurra. La presentación, pues los síntomas clásicos van a incluir disnea de esfuerzo, ortopnea, dolor torácico, sensación de plenitud. También podemos tener datos de compresión local producidas por el derrame pericárdico. Cuando existe loculados inferiores en la cara diafragmática, podemos tener náuseas por compresión del diafragma, disfagia por compresión del esófago, ronquera por compresión del nervio laringio recurrente o hipo por compresión del nervio frénico. El derrame pericárdico crónico es importante saber que es aquel que ocurre más de 3 meses y tiene un riesgo de progresión de hasta el 30 al 35% de taponamiento cardíaco. ¿De acuerdo?
Cuando nosotros hacemos la evaluación, la vamos a evaluar con ecocardiograma. Es el estándar de oro para la identificación de un derrame pericárdico. Entonces, este derrame pericárdico, todo paciente en el que sospechemos, le tenemos que hacer un ecocardiograma. Aquí vemos un ecocardiograma en donde esto que dice PC va a corresponder al derrame pericárdico, ¿de acuerdo? Vemos cómo tenemos una separación, este derrame pericárdico se mira grandecillo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante considerarlo. Cuando tengamos duda, que el paciente tenga mala ventana ecocardiográfica y no podamos delimitar ese derrame, nosotros nos podemos apoyar ahora sí de otros estudios. TAC cardíaca o realizarle, en su determinado caso, se cuenta con el recurso, resonancia magnética. Sin embargo, con el eco es más que suficiente. Una vez que nosotros tenemos un derrame pericárdico, tenemos una secuencia que nos recomienda la guía de la ESC, de la guía española de cardiología, europea de cardiología, que nos va a recomendar qué es lo que vamos a hacer con este paciente. Lo primero es que hay que definir si el paciente tiene taponamiento cardíaco, sospechamos de una etiología bacteriana neoplásica. Si ese es el caso, está justificado realizar una pericardiocentesis y buscar la etiología del mismo. ¿Por qué? Porque la pericardiocentesis es la única forma en la cual nosotros vamos a poder drenar líquido, estudiarlo y hacerle una evaluación. Para la guía de práctica clínica y para muchas literaturas tú vas a encontrar que la única justificación para hacer una pericardiocentesis es por un taponamiento cardíaco. Sin embargo, por parte de la guía también se puede realizar si nosotros sospechamos de que tengamos alguna etiología bacteriana o neoplásica. Tenemos marcadores inflamatorios elevados. Si esa es la condición, tenemos una pericarditis que nos está produciendo un derrame pericárdico, ¿de acuerdo? Entonces, a eso le damos tratamiento de pericarditis que ya vimos en la clase de pericarditis. Si tenemos alguna enfermedad asociada que sepamos que nos produce el derrame, pues hay que tratar esa enfermedad, ¿de acuerdo? Si es un enfermo renal crónico que no ha ido a sesiones de hemodiálisis o de diálisis peritoneal está mal controlado, pues hay que optimizarlo. Si no tenemos nada de esto, pero tenemos un derrame pericárdico grande, más de 20 milímetros, hay que considerar una pericardiocentesis y drenarlo si es un derrame crónico, porque hay que evaluar qué es lo que estamos teniendo ahí en este paciente. Si no es el caso, se les da seguimiento y demás. Entonces, está indicada la pericardiocentesis como una recomendación clase 1 o cirugía cardíaca en el taponamiento cardíaco o el derrame pericárdico sintomático moderado grave que no responda al tratamiento médico. Y en aquellos casos en que sospechemos de etiología bacteriana indeterminada o neoplásica. Si sospechamos de que es una pericarditis y es lo que nos produce el derrame, le damos tratamiento de pericarditis. El taponamiento cardíaco, por otro lado, va a ser una condición de progresión lenta o rápida, dependiendo de acuerdo a la gráfica que ya revisamos, pero que va a aumentar las presiones y esto lo que produce es que el corazón no pueda contraerse adecuadamente. Obstruye la dinámica de contracción. ¿Y esto qué nos va a poner? Una situación en peligro de vida. Va a ser secundario a qué? A la acumulación de líquido, pus, coágulos, gas, la causa que sea, y puede ser secundario a inflamación, puede ser secundario a iatrogénico, puede ser secundario a rupturas cardíacas, por ejemplo, un infarto, cosas por el estilo, puede ser secundario a traumatismos que les den un navajazos, o que sea con una disección aórtica. ¿De acuerdo? Todas esas condiciones te puede condicionar o te puede producir que tu paciente desarrolle un taponamiento cardíaco. Los datos clínicos que nosotros tenemos que buscar de forma intencionada en estos pacientes es la presencia de taquicardia, hipotensión, pulso paradójico, aumento de la presión venosa yugular y los ruidos cardíacos atenuados. Un hallazgo crítico en estos pacientes siempre va a ser el pulso paradójico. Recuerda que lo evaluamos con disminución de la presión arterial sistólica en la inspiración, más de 10 milímetros de mercurio durante una inspiración, no una respiración que esté teniendo el paciente normal. Si te das cuenta, esta es la representación de lo que es un pulso paradójico. La disminución es mayor de 10 milímetros. Esto es secundario. ¿Por qué? Porque existe un desplazamiento interventricular, ¿de acuerdo? Entonces, por eso que en el momento de la inspiración existe este defecto de llenado o esta menor capacidad de sacar presión o de sacar sangre, ¿de acuerdo? Y esto es importante reconocerlo porque es un dato muy clásico que te van a preguntar en el examen, incluso te pueden preguntar cómo se reproduce este dato y tú ya sabes que es con la inspiración. En el electrocardiograma y en la radiografía, ¿qué es lo que vamos a observar? Un dato súper clásico es la alternancia eléctrica, que te está hablando de taponamiento cardíaco. No es otra cosa más que un vector
que está siendo desplazado o está siendo interrumpido por la presencia de ese líquido. ¿Por qué? Porque es como si tuviéramos, ese es el corazón, esa es la cámara pericárdica. Entonces, lo que está produciendo es que el corazón está nadando, se puede decir que está nadando. Entonces, entre más se acerca, tenemos voltajes altos, entre más se aleja, tenemos voltajes chiquitos. Y eso es lo que vemos como una alternancia eléctrica. En la radiografía de tórax, lo que vamos a evidenciar es el signo de la garrafa. Tenemos un garrafoncillo en forma del corazón. Otro dato que te puede decir, dudo mucho que así venga en el ENAR porque es poco probable, pero datos clásicos es que tengamos una radiografía previa del paciente, le tomemos una nueva radiografía y ¡pum!, desarrolló cardiomegalia. No es normal, ¿de acuerdo? Y eso puede ser dato complementario del signo de la garrafa. ¿Qué más sabemos? Pues cuando nosotros estamos ante un taponamiento cardíaco, le realizamos a nuestros pacientes la evaluación de un derrame pericárdico, pero además tenemos colapsos sistólicos. Estos colapsos sistólicos solamente se ven por eco, eso es algo que viene en la guía de práctica clínica, por eso es que he tomado la decisión de ponerlo, aunque es un poco, pues obviamente muchísimo más avanzado para el ENAN. Sin embargo, sí me llama la atención que venga en la guía de práctica clínica, entonces ustedes también lo tienen que saber. ¿Qué es el colapso sistólico? ¿Dónde lo vamos a observar? Que en la pared libre del ventrículo derecho está colapsada, ¿de acuerdo? Que existe un colapso de la aurícula derecha, por ejemplo, aquí vemos en esta imagen de abajo, esta flechita, donde está en sístole el paciente, vemos cómo está el colapso, ¿no? Colapso de la aurícula izquierda, eso ya son muchísimos más avanzados y usualmente son crónicos, y ya para que llegue un colapso de la pared libre del ventrículo izquierdo tiene que haber pasado muchísimas cosas que no se le hayan hecho a ese paciente. Que tengamos dilatación de la vena cava inferior y las hepáticas, que tengamos incremento de la presión de Doppler, del flujo tricuspidio y incremento del flujo mitral durante la inspiración, que eso se hace con valores, un porcentaje, que el flujo sistólico y diastólico de las venas sistémicas estén reducidas en la inspiración y aumentado el flujo reverso en la contracción auricular, y que tengamos un Doppler modo M con grandes fluctuaciones tanto en los flujos mitral y tricuspidio, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué es? Porque el corazón se colapsa en un momento y al momento de que se colapsa no sale la misma cantidad en los jets. O sea, el Doppler que estamos viendo no sale igual. ¿Por qué? Porque primero está colapsado y luego no está colapsado. O sea, en unos va a ser más grande que en otros. Como sucede con la alternancia eléctrica, es lo mismo que está pasando en esta situación. ¿El tratamiento cuál es? Pues sabemos que el tratamiento tiene que ser la punción. Un taponamiento cardíaco siempre hay que hacerle una pericardiocentesis. Esta puede realizarse por ventana pericárdica, que se le deja un catéter, como un catéter venoso central, como lo ven aquí en la imagen, y se empieza a drenar. Otra opción es que directamente se pase a cirugía y se abre el pericardio y se extraiga todo lo que se tenga que extraer. Esto va a depender mucho de cómo lo vayan a realizar. Se puede hacer también por pericardiocentesis, nada más con agujas de punción y ya está, guiado por fluoroscopía o por ecocardiograma. Existen varios abordajes, puede ser subsifoideo, puede ser también para esternal izquierdo, o podemos realizar apicales izquierdos, que sería más o menos en esta zona, más o menos para acá, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante que ustedes lo conozcan, que ustedes lo identifiquen, porque se los pueden llegar a preguntar los abordajes. También tenemos otras condiciones, por ejemplo, las pericarditis constrictivas. La pericarditis constrictiva, que es otra condición de las enfermedades pericárdicas y todo ese tipo de cosas, sabemos que se va a caracterizar por una alteración del llenado diastólico ventricular debido a una enfermedad pericárdica. Va a cursar con datos clínicos de falla cardíaca derecha. Podemos tener al menos tres condiciones de pericarditis constrictiva: una constricción transitoria por alguna causa que sea, el paciente tiene constricción, pero después se le va a quitar. Una pericarditis efusivo-constrictiva, o sea, está desarrollando el paciente un derrame pericárdico, pero aparte tiene una constricción. O sea, la constricción quiere decir que está fijo ese pericardio. No permite, recuerda que el pericardio, como vimos en la clase de pericarditis, varias de sus funciones es permitir la libertad de movimiento del corazón, protegerlo y demás cosas. Darle soporte, que no esté tan, ¿cómo se llama? Darle lubricación y todo ese tipo de cosas. Es una pericarditis efusivo-constrictiva, es aquella en donde no se mueve, pero aparte hay derrame ahí. Una constricción crónica es aquella donde simplemente no se va a mover, ¿de acuerdo? Entonces, esas son como que las formas fáciles en que ustedes lo pueden llegar a identificar una sobre la otra. Hay varios datos ecocardiográficos, esto sí no es nada recomendable que ustedes se lo aprendan, simplemente para el que quiera abordar más, lo va a tener aquí en su presentación. Y por último, pues dejamos esta presentación o esta imagen que viene en la guía de práctica clínica, donde nos habla los estudios de imagen, primeras recurrencias y el tratamiento de acuerdo a la pericarditis aguda, primera recurrencia, múltiples,
si es resistente o si estamos ante una constrictiva. Recuerda que en la constrictiva casi siempre el tratamiento y la respuesta que tú tienes que dar es realizarle una pericardiectomía a tu paciente. Y bueno, con esto hemos concluido lo que es esta videoclase. Datos muy importantes, taponamiento cardíaco y derrame pericárdico, los puntos que vimos, es lo que te van a preguntar. La pericarditis constrictiva es muy poco frecuente que la vayas a observar tú como médico y todavía muchísimo menos frecuente que te la vayan a preguntar. Y bueno, con eso hemos concluido pues esta clase. Espero te haya gustado, te haya servido y por supuesto hayas aprendido algo nuevo. Gracias por formar parte del Patreon de Red Médica Blog. Soy el doctor Darío Treviño y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.